Bueno, muy buenas tardes. Estamos nuevamente desde la comunidad contable. Ahora nos acompaña nuestro gran amigo Alexei Estrella. Alexei es un gran amigo y la verdad es que, bueno, tiene una experiencia amplísima. Él nos acompaña desde Ecuador. Alexei es doctor en contabilidad y auditoría, licenciado en contabilidad y auditoría, diplomado internacional en NIF o IFRS, diplomado en gestión administrativa, especialista en gestión de marketing, maestría en administración de empresas, certificado en NIF completas, certificado en NIAS, que son las normas internacionales de auditoría, certificado en NIC-SP, por la Association of Chartered Certified Accountants, la ACA, famosa del Reino Unido. Él perteneció al grupo SMEG, Small and Medium Sized Entities de IASB, colaborador en reuniones de trabajo con la Superintendencia de Compañías de Ecuador, del Servicio de Rentas Internas y consultor de Naciones Unidas, conferencista, ha estado presente en muchísimas conferencias y ahí nos hemos topado con Alexei, y también ha escrito importantes artículos no solo a nivel local en Ecuador, sino también a nivel internacional. Y es todo un gusto tenerte aquí, estimado Alexei, con los amigos Pablo Elgueta y Eugenio Poblete. Nosotros estamos preocupados por la comunidad contable, por la profesión de auditoría y de contabilidad, y precisamente por eso traemos a importantes personajes acá a nuestra comunidad, para que se les entregue una visión distinta, una visión que les permita entender lo importante que es esta profesión, esta disciplina de la auditoría, de la contabilidad. Quisiéramos primero que nos comentaras acerca de tu experiencia en esta profesión, cómo te interesaste en ella, cuáles fueron tus primeros pasos, y de alguna manera allí acercarnos y que nos conectes con aquellos quienes quieren emprender un nuevo desafío en esta profesión y que están estudiando también algunos, o algunos pensando estudiar esta importante profesión. Por favor, estimado Alexei, adelante, y vamos a ir preguntándote con Pablo y con Eugenio acerca de distintos temas, ¿sí? Gracias, Leonardo. Bueno, la verdad, mis inicios, creo que yo respiraba contabilidad desde el jardín. Siempre desde pequeño, yo no tuve mis pensamientos ni de ser astronauta, ni de ser bombero, ni de ser doctor. Siempre, desde que tengo uso de razón, mi respuesta, yo quiero ser contador. Obviamente porque mi madre fue una contadora que no ejerció, pero me transmitió esa imagen y la verdad, con el tiempo me doy cuenta que cuando nosotros realizamos una actividad en la que verdaderamente nos autorrealizamos, deja de ser trabajo y se convierte en algo satisfactorio poder innovar, poder crear, poder descubrir, porque creo que todo vamos en distintas etapas, ¿no? Y ya pasamos una etapa de un conocimiento y creo que ese es uno de los grandes problemas. A veces nos aletargamos en el conocimiento. Conocemos, aprendemos, aplicamos y queda hasta ahí una etapa. Verdaderamente hay una nueva etapa que es una estructura de análisis, síntesis y aplicación, que es creo hacia donde nosotros debemos dirigirnos. Y bueno, creo que cuando uno está realizando las actividades y entiende el sentido, cuando empieza a construir verdaderamente un pensamiento, es algo que efectivamente nos permite avanzar de una manera mucho más rápida, porque uno tiene claro el objetivo en el que pretende ir. Eso sería prácticamente poder decir el inicio de toda la odisea. Pero los contextos también se van en reconocer que la contabilidad, el registro contable, es algo que viene desde tiempos totalmente antiguos y es una necesidad social que requiere del contador, de su ética y su formación, que son justamente aspectos que deben ser cambiados en la concepción actual. Como bien lo mencionaste, todavía existe una mala
concepción del contador como aquel tenedor de libros que lo único que hace es registrar asientos contables. Y lastimosamente en nuestros países es el artífice de las evasiones fiscales, de planificaciones tributarias y demás, que muchas veces no reflejan una realidad. Creo que debemos cambiar muchas veces de ese chip, ¿no? De tratar de pagar menos impuestos, sino tratar de generar más ingresos. O sea, si yo me cambio esa mentalidad, porque todo el mundo cataliza que el mejor contador es el que te hace pagar menos impuestos. Pero si pagas menos impuestos, es porque no estás ganando lo suficiente como para pagar un impuesto que pueda ser asumido por tu actividad. Entonces, nosotros debemos cambiar ese chip. No es el tributarista. A veces te decían, para ser buen contador tienes que dominar la parte tributaria. Yo pienso que eso ya fue el legado del anterior siglo. Para ser un buen contador actualmente, debes saber de administración de empresas y debes saber de tecnología de información. Es verdad, tienes que cumplir las leyes, pero tu orientación no está para cumplir las leyes, tu orientación está para el crecimiento económico y social. Te cuento, hace 5 años, en alguna reunión que tuvimos con los amigos, como tú sabes, con Hernán, con tantos otros colegas que tenemos una relación profesional muy fuerte, nos cogió la nostalgia de la contabilidad. Y nos ponemos a conversar y decíamos, oye, nuestros países están tan mal, vemos tantas cosas tan diversas, la corrupción, creo que pocos países podrán decir en América Latina que no tienen corrupción. Es apabullante lo que vivimos. Verdaderamente es frustrante, no hay otra palabra. Y nosotros decimos, y ves la pobreza. Y a veces cuando nosotros vivimos en esa bolita de cristal, de estar en una zona, solo vemos la zona, no vemos la realidad. Pero si alguna vez nos vamos a los conos, alguna vez nos vamos a lugares un poco más alejados, vamos a encontrar que casas no tienen vidrios. Vamos a ver que personas verdaderamente sobreviven o viven con lo que cultivan y nada más. Un desequilibrio social que es bárbaro. Lastimosamente, esa es nuestra realidad en América Latina y no podemos pensar en que somos un país en vía de desarrollo si no vamos primero generando una igualdad distributiva y una justicia social. Y bajo ese concepto decíamos, ¿cómo podemos hacer nosotros? Ya se acabó las épocas de coger la metralleta, coger el fusil y tratar de acabar con todo el mundo. Creo que eso respondió a cierto contexto histórico que todos los países hemos vivido. No hay ni que juzgarlo, ni en bien mal, responde a situaciones reales. Creo que actualmente el verdadero futuro tal vez está en la revolución de la mente, en la revolución del pensamiento. Y hubo un gran presidente de Ecuador que cuando estaba en mucho tumulto la sociedad y que querían destituirlo, él dijo, ¿querés revolución? Pues de empezar la revolución en vuestros corazones, pero sin amiladarse ni tener miedo de lo que les va a tocar sacrificarse a ustedes. Porque a veces es fácil decir, toca hacer esto, les toca, no, nos toca hacer esa situación. Entonces, una vez que analizamos todo este contexto, dijimos, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Y nuestra respuesta fue, nosotros podemos crear una economía más sostenible. Nuestra responsabilidad como contadores es no solamente llevar en cuenta, sino ser un apoyo real para un crecimiento. Y romper el mal paradigma de ser los mejores administradores de la riqueza ajena y no ser los verdaderos administradores de la riqueza propia. Que son en nuestra universidad. Yo estudié en la universidad más conocida pública de mi país, de la Universidad Central del Ecuador, y nos enseñan a ser buenos profesionales, pero nos enseñan solo a administrar riqueza ajena. Nunca nos hicieron tener criterios de filosofía, nunca nos hicieron tener criterios de administración para saber valorarnos y administrar nuestra propia riqueza. Y el contador ahora debe ser esa persona que se valora y debe hacer apreciar y valorar las empresas con las que él colabora. Entonces, desde ahí ya viene un nuevo contexto y eso es lo que hablamos aquella vez y creo que estamos en ese camino. Nuestro camino es crear una sociedad económicamente productiva, creadora de riqueza y que esté bajo un paradigma de justicia social. Ese ha sido nuestro parámetro y creo que
No es necesario ponerse la metralla bajo el hombro, ni salir a cavar túneles para poder generar centrales hídricas. Cada uno tenemos nuestra propia responsabilidad. De seguro yo seré un cero a la izquierda cavando una zanja. A las 2 horas estaré muerto y estaré lamentándome, pero tal vez haciendo lo que yo puedo hacer, transmitiendo positivismo, transmitiendo la realidad, no que lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Nosotros hablamos mucho de la pandemia, ahorita justamente con Eugenio algo conversamos de esa situación, y mi mensaje ha sido claro. La pandemia yo la denomino como la crisis de la profecía autocumplida. Porque quienes van a generar la crisis no es la pandemia, sino es nuestra actitud ante la pandemia. Entonces, hay una historia muy bonita que decía que una mujer le dijo a su hijo, mira, soñé que este pueblo se va a quemar y tenemos que irnos y desaparecer de este pueblo porque este pueblo se va a morir. El amigo le dijo a otro y le dijo esto, le dijo al otro y le dijo a los papás, todos se asustaron, salieron corriendo del pueblo, uno por salir muy apurado, incendió la casa e incendió el pueblo. Y después la mujer a lo lejos le dijo, ya ves que no me equivoqué cuando dije que se iba a incendiar el pueblo, pero no es que se iba a incendiar el pueblo, sino que ella generó esa situación. Ahorita en esta realidad que tenemos, es triste, es duro, creo que no solo para mí, para todos nosotros. O sea, tenemos una situación económica muy complicada, no podemos decir que estamos fuera de esa realidad. Pero, ¿qué es lo que pasó? No hubo un terremoto que acabó con todo, no, fue una suspensión temporal de las actividades. La materia prima está, las personas están, la maquinaria está. Lo que no está es la inseguridad de las personas que le dan miedo de consumir, que le dan miedo de invertir, que eso generalmente está causando la crisis económica. Hay muchas alternativas para poder hacerlo, pero creo que si nosotros no damos esos pasos de generar productividad, de realizar nuevas, emprender nuevamente, de tratar de actuar con resiliencia, tratando de adaptarnos a las nuestras realidades, es el momento de cambiar. Y creo que este es el momento en el que esa debilidad debe convertirse en una fortaleza. Y ahí está el contador. Porque hay muchas personas que tienen el espíritu de emprender, pero tal vez financieramente no tienen el criterio. Piensan que todo lo que reciben y está en su bolsillo es la utilidad, y eso no es así. Yo me voy a todos los países y a veces soy jovial, ¿no? Entro a una tienda y le pregunto a la dueña de la tienda, ¿cómo le va? ¿Qué tal van las ventas? ¿Cómo van las cosas? Y aunque no lo creas, en todos los países me dicen mal, el negocio está mal, no se vende, ¿no? Pero siempre aparece que viene el nieto, se lleva 2 cachitos, una gaseosa y demás se va. O sea, ¿dónde está la utilidad? ¿Verdaderamente está mal el negocio o está la mala actitud que tienen ante ese negocio? Entonces, queremos crecer, pues hay que ser más rígido. Muchas veces a la pobre abuelita vienen todos los nietos y todos los hijos a hacer el mercado. ¿Y la utilidad dónde se fue? Son realidades que verdaderamente es de nuestros países, de nuestros pueblos. Somos verdaderamente el pañuelo de lágrimas. O sea, todos estamos allí. No importa estar en Chile, estar en Perú, estar en Honduras, estar en Nicaragua, estar en México. Es la misma realidad. Es la misma fraternidad, es el mismo cariño, pero también son los mismos defectos. Y justamente estos son los que hay que convertir. ¿Y dónde está el contador? Porque nosotros debemos decirle, mira, el dinero que tienes debes pensar que tienes que comprar nuevamente, no puedes gastarte todo el dinero. Quítate de la cabeza un concepto muy latino de que compras más de lo que necesitas. ¿Cuántas veces se desperdicia la comida en un centro comercial? Y hasta nosotros, yo me acuerdo, cuando iba a la escuela me compraban un pantalón con las bastas totalmente largas y le doblaban. Y conforme pasaban los años, les doblaba y claro que quedaban de colores, parecía bandera porque los colores se seguían destintando. Pero todos vivimos esa realidad y es la mentalidad latina. La mentalidad latina de que ahorra y compra más. Y en vez de comprar una camioneta pequeña, no, todo el mundo quiere 4x4. No sé por qué, porque en nuestras ciudades
no, no son lodazales, no son eso, pero todo el mundo quiere tener una sub. ¿Por qué? ¿Por estatus? ¿Por consumismo? Verdaderamente nosotros no estamos analizando lo que necesitamos. Y esos son muchos problemas que tienen las empresas. Compran más de lo que necesitan. Tienen más de lo que necesitan. Y ahí debe estar el contador justamente orientando sobre qué es lo que necesita. ¿Por qué vas a comprar una máquina tan grande? Debes comprar una máquina de lo que necesitas. ¿Por qué comprar tanta materia prima? Si tienes demasiada materia prima vas a gastar bodegaje, vas a gastar seguro. Se puede deteriorar la materia prima. ¿Qué ganas teniendo más materia prima? Ah, es que puede subir de precio. Bueno, todo puede subir de precio, pero tu precio también va a subir. Entonces, esto es el nuevo contexto en el que nos debemos manejar los contadores. Herramienta de administración. Bueno, me avisan nomás porque a mí me Sí, dan el eh, micrófono y yo no salgo hasta las 8 de excelente, la noche. O excelente. sea, tengo un problema de... Oye, me ha gustado mucho esa descripción del rol social. Hay un rol social enorme ahí en el contador. Pablo, Eugenio, no sé, por favor. Sí, bueno, de acuerdo, digamos, con el contexto general en términos de diagnóstico, digamos, en lo que estamos en la actualidad, sin duda hay que repensar la forma en la que hacemos economía, eso es una realidad. La pandemia ha dejado bastante evidencia de eso y obviamente del rol de la profesión contable en aquello. En ese contexto, Alexei, ¿cómo crees tú que se alinean las normas, digamos, dada tu expertise, con esto, digamos? ¿Nos ayudan? ¿Dónde están en ese sentido? ¿Cómo las podemos utilizar? ¿Cómo las podemos apalancar? Sobre todo, llevarlo en la lógica de las pymes, digamos. La semana anterior estuvimos con un importante académico de una universidad pública de nuestro país y estuvimos conversando un poco de las pymes y haciendo esta analogía, digamos, entre la realidad pyme desde un punto de vista fiscal y desde un punto de vista financiero. Entonces, ahí me gustaría conocer un poco tu apreciación, digamos, en términos de qué es una pyme, digamos, en la generalidad, abstrayéndonos un poco de las normas o de la parte fiscal, etcétera, y después dando este contexto de cómo se alinea esa definición, si es que se alinea de alguna forma, con lo que establecen las normas, y si las normas, en términos de la generalidad, son aplicables a todas las realidades. Eso a mí me hace generalmente pensar, digamos, si en realidad debiéramos tener cuestiones diferenciadoras o debiéramos tener un estándar que no necesariamente es la mejor alternativa o la solución para todos. Bueno, las pymes son el pulmón de América Latina. O sea, es indudable, nuestras empresas son empresas familiares. La mayoría son pymes, que es nuestra fortaleza y también en sí se convierte en nuestra debilidad. Pero es nuestra realidad, es nuestra idiosincrasia. Todos nosotros, los latinos, tenemos otra forma de ver el mundo. No tan anglosajón, no tan de mercado de valores. O sea, yo tengo mi empresa y yo aspiro a que mis hijos de mi familia vivan de mi empresa en mi esfuerzo. Y si tengo que trabajar 24 horas, trabajo las 24 horas por mi empresa. En mi mentalidad no está la venta. Pero eso le convierte también en un problema de que mi limitación será mis recursos económicos y mi capacidad de tiempo. Y ahí viene también el hecho de que las normas están hechas para mercado de valores. Están hechos para entidades que quieran crecer. Correcto. La verdad, como te digo, ya me siento viejito en estas situaciones después de prácticamente he estado recorriendo 14 años. Empecé primero con Naciones Unidas haciendo la evaluación de financiera y no financiera de los países. Después pasé al grupo EAC, que es el grupo de efecto, el grupo consultivo de efecto y administración IFRS, y después en los dos periodos del SMEC. Entonces, yo he venido desde los conceptos de las grandes empresas hasta los conceptos pequeños. Yo entiendo la finalidad, pero siendo sincero, una pymes pequeña le queda demasiado grande, hasta la pymes NIF. O sea, le queda demasiado grande el contexto. Porque una pymes pequeña generalmente debe trabajar en flujos. Lo que le interesa es Correcto. flujos.
Pero si tenemos ese concepto, vamos a caer con la historia de la vaca, ¿no? De la familia que siempre vivía con la vaca porque le daba leche y no quiero crecer más allá porque la vaca, y hasta cuando mataron la vaca, no creció. O sea, si yo también me voy, no, las empresas no necesitan contabilidad, sino un estado de flujo. Estoy limitando para que ellos crezcan. Yo diría, las empresas deben nacer en flujo y deben convertirse en pymes en crecimiento. Y para tener una pyme en crecimiento necesito más socios capitalistas. Necesito más inversión. Necesito más capital. Y para eso yo necesito una contabilidad que me sirva de herramienta y en ese momento me calza la NIP para pymes. Yo respeto y me gusta mucho la NIP para pymes porque da estabilidad. Habemos ciertos desocupados como Leonardo y hay muchas personas que nos encanta estar leyendo lo que se le ocurre al día y que verdaderamente nos tienen ahí, o sea, nos tienen entretenidos, ¿no? Y siempre nos nacen las preguntas, las dudas, los contextos, porque hay unos cambios brutales. Una empresa mediana no puede estar al tanto de unos cambios brutales. En América Latina creo que son contadas las empresas que están aplicando BINIR. La mayoría hace, como decimos en Ecuador, barren donde la suegra ve. O sea, solamente hacen lo más elemental como para que... no, si están bajo NIF, sigan nomás. No, pero no están haciendo a conciencia. Porque hay muchas cosas de revelación, no se revelan. Las revelaciones deberían ser amplias. ¿Qué son las notas contables en América Latina? Un control-C de la norma. Aquí todavía somos del que cogemos, decimos, oye, Leo, ¿tienes una empresa florícola? Me dice, no, tengo una bananera, no importa, le cambio el nombre. Así hacen las notas. ¿Qué son las notas? No es nada. Es acumulación de papeles. Por eso yo estoy muy de acuerdo de que se debería incluir en las pymes del nuevo concepto que hacemos del proyecto de divulgación. O sea, ¿por qué transcribir? Yo leo las notas contables y me copian el objetivo y el alcance de las normas. Un inversionista, un gerente de una empresa, no necesita saber, por eso está el contador. Lo que necesita saber es a cómo estuvo la leche, a cómo estuvo la competencia de leche, cuánto del porcentaje del mercado, hasta cuándo puedo bajar y cuánto puedo subir. Eso es lo que le interesa. Nueva información y perspectivas de negocio. Pero si eres una empresa tan chiquita que tiene 2 vaquitas, no te interesa eso. Lo único que te interesa es sobrevivir. Pero si ya tienes 50 vaquitas, sí te interesa saber cómo competir más mercado. ¿En qué mercado me conviene vender la leche? ¿Me conviene de pronto a mí mismo procesarla? ¿Qué necesito para procesarla? Debemos dejar el lastre de América Latina de ser productores de materia prima. Ecuador, eso sin duda. Cacao del mundo. El 100% del cacao se lo vende a Suiza. Y Suiza produce ese cacao y nos vende 100 veces más del producto ya. Correcto. Y todo el mundo dice, no, tengo chocolate suizo. Claro, pero con materia prima ecuatoriana, pero nadie quiere dar el paso aquí. Lo que nos pasa con el cobre a nosotros. Sí, es lo mismo, es la misma realidad. Sí, entonces, sí, ¿cómo les digo? O sea, parece, la verdad, la cercanía de la pantalla es la cercanía de nuestras actitudes, nuestras mismas realidades. Y esos son los cambios que debemos nosotros propugnar. Y si yo sigo que cada mundo lleve no una contabilidad, sino un registro de ingresos y gastos, nunca va a crecer. Pero si quiere financiamiento, tiene que saber hasta dónde endeudarse. Yo me opuse totalmente en el anterior vez de la NIP para pymes de la revaluación de propiedad, planta y equipo de pymes. ¿Por qué me opuse? Porque yo conozco mi realidad y aquí la gente ¿qué hace? Le sube el valor de los inmuebles para conseguir crédito. Exacto. Para apalancar el crédito. Es verdad, le apalanca, pero no le da ingresos. ¿De qué le sirve decir que tiene una propiedad que no le da ingresos? Entonces no me sirve de nada el crédito si no se da esta situación. Entonces, yo sí les di mi punto de vista e inclusive el SMEIC en primera instancia no estuvo de acuerdo con la revaluación. Después del board, por ciertas presiones que existían de ciertos interlocutores, verdaderamente aceptó, pero yo creo que no fue técnicamente, sino políticamente. Ese es mi concepto. Obviamente, alguien puede decirme, no, pero puede haber otra situación. Sí, pero si yo estoy hablando de una pymes que quiere crecer y que quiere buscar financiamiento y que quiere buscar accionistas, estoy de acuerdo. Pero si lo único que quieres es aparentemente tener más activos para conseguir créditos que después no vas a poder pagar, en vez de hacerle crecer, te estás destruyendo. Correcto. Bueno, ahí viene el trabajo del financista, digamos, de
de asegurarse de que efectivamente ese activo no es aire, sino que es algo, una unidad generadora de efectivo, digamos, que apelando a las normas. Claro, y por sabes tal vez cuál es el nombre más antiguo de la historia, mi estimado Eugenio, No, ¿no? ¿Y tú, Pablito? Leonardo, el nombre datado, el nombre que existe escrito más antiguo de la historia fue Cushing. Y fue el nombre de un contador que aparece en las tablas de Babilonia más antiguas existentes. O sea, no fue de un rey. Recién los reyes de Egipto aparecieron 300 años después, pero el primer nombre fue Cushing. ¿Y qué es lo que decía el nombre de Cushing? Lo único que decía es, se recolectaron 29.800 paquetes de cebada durante 37 meses, firmado por Cushing, contador. O sea, mira, o sea, todo nos lleva siempre a que lo que le daba no es la teneduría del libro, la información. La información de dar datos y de una persona que dé fe. Porque no es Juanito Pihuave, como nosotros decimos Perico de los Palotes o cualquier nombre. Era Cushing, era el contador, quien su nombre avalaba la información que existía en una tablita. Eso existió, justamente, imagínate, prácticamente estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de actuales, ¿no? Pero no solamente en Babilonia pasó eso. Y aquí dentro de la parte de Inca existían los famosos quipus, no sé si han visto ustedes. Sí, eso sí, sí. ¿Sí? Sí. Los quipus que son, que nadie les entiende, ¿no? A ver. Se nos pegó, parece, la conexión de Alexei, ¿no? Rescatamos nuevamente a Alexei. Vamos a detenerla. Ok. De acuerdo, ahí estamos nuevamente, entonces. Continúa, estimado Alexei, por favor. Bueno, voy a tratar de ser más concreto, porque si no, ustedes van a terminar domingo aquí. Bueno, entonces, a la larga aparecían unos como nudos y decían que uno hay que tomar la hojarasca. Bueno, hay otros nombres. Una bebida que es como un licor, ¿no? Que se toma para poder interpretar los nudos, pero eso decían que hacían los amanautas, ¿no? Pero en realidad todos los quipus no eran más que cuentas. ¿Cuentas de qué? Cuentas en base a colores y a dígitos decimales. Entonces, por ejemplo, se podía establecer cantidad de guerreros, cantidad de comida, cantidad de gente, cantidad de pueblos, que los hacían en base a colores y nudillos. Con 3 tipos de nudillos distintos se podía establecer el alcance de contar la historia numérica de esa situación. ¿Para qué? Para justamente que se tenga evidencia de cómo ha sucedido en ciertos años. Entonces, por ejemplo, utilizaban el color rojo para hablar del gobierno, el morado para hablar de los incas, el verde para hablar de los curacas, el rojo para hablar de conquistas, el negro para hablar de guerreros. Entonces ahí iban poniendo tantos guerreros, iban haciendo los nudos pequeños, nudos más grandes y demás, y de esta manera trataban de contar la historia contable y de datos para la toma de decisiones generales. Entonces, ustedes ven que en todos lados siempre se ve necesario información. Y la información es proporcionada por un contador. Entonces, si nosotros hablamos de normativas, primero tenemos que reconocer, nosotros no tenemos, si no hay las NIF o hay los USGAP, no hay más normas. Porque el resto de normas son normas tributarias, o sea, tenemos ausencia de normas reales. Y sabemos del gran esfuerzo que hacen tanto los estadounidenses como en Europa, el IASB, para emitir una norma. Y yo pienso que lo que estamos haciendo es lo más lógico, ¿no? Y lo que ustedes hacen me parece también muy lógico. Chilenizar las normas me parece bastante razonable, pero sin caer en lo que ha hecho Venezuela, ¿no? Venezuela ya no solo, no sé qué términos utilizar, no solo que adoptó a Venezuela, sino verdaderamente hizo con las normas lo que quieren. Ahorita, por ejemplo, lo que a mí me asustó es que las diferencias de cambio
le capitalizan en los inventarios para que no aparezcan pérdidas. O sea, hacen las cosas con algo que no tiene nada que ver. Hay que tener sentido común. Y ese es el problema que tenemos. Si nosotros nos damos demasiada libertad en las normas, viene un gobierno, le empuja al que está emitiendo las normas y se acabó. Entonces yo sí respeto mucho el criterio de adopción o adaptación, pero algo serio, técnico. Nada de cumplir lo que dice el gobierno, lo que pasó lastimosamente con Argentina, que no querían aplicar la inflación, porque el gobierno iba a parecer que no quería demostrar, pero sí vive en inflación, o sea, simplemente lo que estamos haciendo es contando la historia, y es justamente lo que hace el contador. O sea, tener información histórica e información presente para poder hacerlo. Que las normas son buenas para mercado de valores, por supuesto, extraordinarias para un inversionista, y por eso ellos ponen el dinero. El IASB no nace de la caridad. El IASB nace de fondos que vienen justamente de estos lugares, en los que los inversionistas, por una movida contable, son miles de millones de dólares. Ustedes habrán escuchado el caso del quiebre que existió dentro de Alemania, una empresa que se encargaba de captar, de cobro de dinero. Los inversionistas chinos... De Wirecard. Ajá, exactamente. Los inversionistas chinos ya dijeron que iban a enjuiciar a los auditores por esa situación. Correcto. Entonces, Sí. miren, pequeños momentos. De igual manera, si nosotros estamos hablando ahorita de yuan chino, acuérdense cuando se hizo el análisis de la CENIP de contraprestaciones, de moneda extranjera y demás, solo moverle 0,03 son miles de millones de dólares de reconocimiento en resultados. Entonces, las normas para mercados de valores son un lujo, están muy bien estructurados. Las normas pymes nos dan estabilidad, y es lo que les decía, por lo menos el contador cada 5 años tiene que actualizarse. Y una vez que se actualiza, por lo menos sabe que 5 años va a tener la misma base normativa. Pero no vamos a cometer el error anterior. Yo cuando estudié con los libros que se emitían en el año 50. O sea, vivía con una realidad totalmente extraordinario. Bernard Argadon era una maravilla ponerse a hacer todos los ejercicios, pero verdaderamente respondía a otra realidad, no a la realidad actual. Yo siempre les digo, a mí mi abuelita me decía, si vas a comprar una licuadora, adivinen de qué marca tiene que ser. Alemana. No sé. A mí me decían siempre marca Oster, no sé si a ustedes le decían igual. Hemos tenido la misma abuelita, entonces. ¿Por qué? Porque el sinónimo de esta era la garantía. Y ellos te decían, y ojo, no vayas a comprar la de teclas. ¿Cuál tenías que comprar? Tenías que comprar exactamente la que tenía esto. Y tiene que ser en forma, te daban la forma y todo. Y discúlpenme, esa licuadora hasta ahora vive en mi casa, la de mi abuelita. Tiene una garantía de por vida. Pero ellos se dieron cuenta que si no cambiaban esa mentalidad, no había quien compre las licuadoras porque eran tan buenas que no necesitaban que se compren más. Entonces ahí les tocó en crear la moda y les tocó crear los bienes perecibles. Eso es. Bernard trabajó bajo una concepción económica que no es la concepción actual. Ahora te regalan la impresora y tienes que comprar el consumible. Lo ilógico, hace 20 años. Hace 20 años más caro era la impresora y los consumibles más baratos. Ahora es más barata la impresora y los consumibles caros porque lo que tú compras más es los consumibles y no la impresora. ¿Cómo la contabilidad se está adaptando a las nuevas realidades? Y por eso es necesario. Pero yo sí creo que cada 5 años debe haber la alineación. Y una alineación que represente a la verdadera situación que estamos viviendo nosotros. ¿Cómo son ahora los negocios? ¿Cómo se venden las cosas ahora? O bajas de precios, das crédito. No hay alternativa. Adelante, Pablo, por favor. Haz tu consulta. Sí. No, está muy interesante lo que habla Alexei en términos generales. Me gustó mucho eso de el propósito de la profesión, porque la verdad es que no sé si lo tenemos tan claro en la universidad, en los institutos, poder digamos, fortalecer eso. Y se me imaginó, y lo escribí acá, una frase que era que
nosotros tenemos una profesión de interés público. Así como hay empresas de interés público, hay profesiones de interés público. Por lo mismo que compartía Alexei de la responsabilidad que tenemos y de que tenemos que avanzar más allá de hacer suma y resta en temas tan básicos, digamos, de asesoramiento, y de que la firma, digamos, de un contador y la responsabilidad que tiene respecto a la emisión de estado financiero, ya sea de pyme, de mediana, de grandes empresas, tiene esa relevancia, digamos. ¿Cómo le damos esa relevancia? Entonces, no sé ahí, Alexei, tú que eres parte de la universidad, de maestrías en la universidad, lo que nos puedes contar respecto a la realidad de la carrera en Ecuador, la carrera de contador auditor o de contador público, cómo la has visto en el tiempo respecto a lo que, no sé si también hay una experiencia de usted comparativamente con otros países, como para ir haciendo estas alianzas, ¿no? O sea, creo que hay mucha riqueza entre las distintas realidades, pero al final, al parecer, la pandemia nos dejó a todos en la misma condición, con los mismos problemas, y creo que es una oportunidad, digamos, de poder compartir la experiencia. Bueno, como en muchos países de América Latina, nuestra profesión ha sido muy golpeada políticamente. No es solamente en Ecuador, sino en varios países que ya no es obligado la colegiatura. Basta que tú hayas tenido un título universitario, puedes fungir como contador. E inclusive se han eliminado lo que antes llamábamos los contadores bachilleres, que eran aquellos que estudiaban en secundaria y que podían firmar balances. Ahora solo son universitarios, pero si me nos preguntas en Ecuador cuántos contadores somos, nadie tiene la idea, porque ya no existe ningún tipo de control. E inclusive hay una falencia en la que yo puedo crear una empresa, y eso en todos los países. Tú creas una empresa de contadores, aunque seas un químico, y contratas a un contador dentro de esa firma y firmas como empresa. Pero eso no es lógico. O sea, no guarda una consistencia lógica. Lastimosamente es verdad. Es necesaria la libertad de ejercicio profesional, pero es necesario la cualificación de los profesionales. Si nosotros no cambiamos el contexto que actualmente existe, te aseguro que entramos en la lista de las 10 profesiones que desaparecerán a mediano plazo. O sea, si queremos ser los que solamente registran contablemente, eso ya lo hace un sistema informático. El contador ya no puede ser el bookkeeping. El contador debe ser el analista de información, como lo mencionaste. Y justamente aquí, mientras no demos ese giro, pero es un giro mental, mi amigo. Porque lastimosamente las personas llegamos a un punto, o llegan a un punto en el que no quieren más. Estudian, consiguen su trabajo y se aletargan totalmente en su trabajo. No quieren saber más, no quieren aprender más, no quieren profesionalizarse más. Si a ellos les dicen que ahora vas a tener que dar una prueba para poder firmar un balance, te hacen huelga de hambre. Pero no se dan cuenta que si no empezamos a cambiar la mentalidad, como digo, esto va a desaparecer, porque lo que necesitamos es personas que tengan un criterio y juicio lógico, no un sistema mecánico de aplicación práctica. Y ese es el problema que he visto en la mayoría de países. Se aprenden tributación, aprenden eso y tienen los asientos guardados y ahora quien lleva la contabilidad no es el contador, sino la secretaria, el asistente, cualquier persona que dice, a ver, tiene una factura, registra, efectivo contra ventas, repite, efectivo contra ventas y efectivo contra ventas. Y lo hace mejor que cualquier contador. Claro que también cuando le llega una factura de compra, también le pone efectivo contra ventas, porque él no tiene el juicio lógico. Entonces, lo que necesitamos es generar unos juicios lógicos. En los ingresos, verdaderamente, la norma de ingresos para mí es una joya, porque eso permite sincerar para saber cuánto es tu utilidad real. Porque tú facturas, te cobras tu utilidad y después aparecen los problemas del ingreso que se dio el año pasado, que nunca lo provisionaste y empiezan tus problemas. No, hay que tener un criterio razonable. Para mí, el vuelco que dio de las normas contractuales IFRS es uno de los más razonables que se adaptan a la realidad. Tú vas a comprar un televisor, ¿no?
Aquí en muchos países hay la bahía, lo que llamamos los puertos en los que se venden casi de contrabando. No digo de contrabando porque todos debemos ser éticos. Y un televisor puedes comprar en $700. Y si te vas tú a un almacén en el que te dan a crédito ese mismo televisor, te puede costar $1,500. ¿Los dos son los mismos negocios? Aparentemente sí, porque en los dos de la factura te dice televisor, venta de televisor. Pero en la realidad, el uno gana de la venta y el otro gana del financiamiento. ¿Cómo poder encontrar la esencia de los negocios y los nuevos negocios? Ahora que estamos reinventándonos, ¿dónde verdaderamente están las utilidades de los negocios? ¿En dónde verdaderamente debemos darnos? Yo como digo, no, como muchos lo dicen, espero que luego de la pandemia no regresemos a lo de antes, sino replanteemos muchas cosas. Nos hemos dado, ¿de qué te sirve tener 50 ternos si ahora ni siquiera los utilizas? Y cuando los utilizas ya no te entran. Entonces... Dime a mí, se me quedaron en el Parque Arauco, y no es chiste, ¿verdad? Compré justo, vino la pandemia y todavía están ahí. Y no lo puedo volver a usar. ¿Para qué lo compramos? Y así nosotros podemos empezar a hacer un análisis. ¿Cuántas veces la reunión en Zoom la gente no lo quería hacerla? Y ahora se dio cuenta que puede ahorrar dinero, tiempo, acercar aspectos. Todo nos deja lecciones. ¿Cómo está la contabilidad adaptándose a esa lección? Mira, a la larga, aunque no lo creas, los contadores también nos estamos volviéndonos no solamente, podríamos decirlo, una situación canibalesca en la misma profesión, sino nosotros estamos también siendo depredadores de otras profesiones, que es algo que habrá que analizarlo, ¿no? Muchas veces el contador funge de abogado, psicólogo, economista, médico, o sea, todo le hacen a él, ¿no? Que tienes que presentar salud ocupacional el contador, que hay una demanda de impuestos el contador, o sea, todo es del contador y el contador trata de hacerlo y no debería hacerlo, porque cada uno tiene su actividad. Si le va mal, le van a echar la culpa, y si le va bien, ni gracias le van a decir. O sea, tenemos que reconocer nuestros verdaderos alcances. Pero en las últimas lecturas que he hecho, dicen que las grandes firmas de auditoría van a canibalizar a las firmas de abogados. Porque los abogados antes cobraban por cada caso un honorario. Ahora muchas firmas ofrecen su departamento legal a cambio de un fee mensual permanente. Cambio de modelos de negocios. ¿Verdaderamente puede ser el futuro? Nadie lo duda. No sabemos qué puede pasar. Pero mucha gente sí está con visión de que vamos a regresar a vivir una nueva realidad. Nuestros mercados, ¿son los mercados de nuestra ciudad, de nuestro país, o hay tantos otros mercados que podemos explotar? ¿Cómo verdaderamente podemos tener una voz real? Todos los criterios, todos hablamos. A veces es increíble que tantas personas pensamos igual, pero no unificamos nuestros esfuerzos. Y eso es algo que pasa. Yo me acuerdo, yo cuando hice mi tesis de doctorado hace, ya creo que deben ser unos casi 20 años, a mí se me ocurrió en mi cabeza hacer yo decía, no puede ser que la contabilidad sigamos 500 años con la partida doble, tiene que haber una nueva alternativa para medir los cambios sociales, para medir los cambios. Y lo mismo que yo pensaba, cuando pasó el tiempo me di cuenta que pensaban en Brasil, que pensaban en Francia, y no es que yo había leído, sino que era sentido común, como que la sociedad decía, no es justo que una empresa que tenga 10 trabajadores pague el mismo impuesto que una empresa que tenga 1,000 trabajadores, que dé 1,000 fuentes de empleo. Debe haber más justicia distributiva en ese sentido. Y eso es lo que pensaba. Cuando yo fui a proponer la tesis, me dijeron, oye, es bonito, pero no digas, porque como no existe nada, te van a acabar, te van a hacer preguntas que no vas a poder responder. Y quedó frustrada mi tesis de esa contabilidad, ¿no? Que no sé tan bien si hubiera llegado. Ahora ya tengo otros conceptos y ahora más bien ya se ha desarrollado muchos aspectos no anclados a la contabilidad, sino como herramientas, como el balance social y demás, que en ese tiempo verdaderamente no existía. Pero todos estamos pensando, y yo creo que igual, tal como ustedes, tal como yo, muchos estamos pensando, ¿qué va a pasar con la contabilidad? ¿Qué tan importante es la contabilidad?
Pero creo que lo que verdaderamente aquí se ratifica es lo que dijiste, Pablo. ¿Qué somos nosotros? Somos personas de interés público. En este contexto, nosotros debemos entender que el contador debe dar transparencia, no sesgado. Y por eso es inminente que el contador debe ser una persona ética. Pero lastimosamente no es así. ¿Cuántos contadores ayudan a comprar facturas falsas? Porque todavía su pensamiento, ¿cuál es? Pagar menos impuestos, no hacer crecer a la empresa. Nuestro pensamiento es, ¿cómo creo empresas más sólidas? No importa, si pago impuestos, pago, pero gano más. ¿Cómo ser más ético? ¿De qué te sirve tener conocimiento si el conocimiento le brindas al lado oscuro? O sea, ¿qué estamos construyendo? ¿Cómo puedo hacer que crezca nuestro país? Vamos a hacer que crezca haciendo que haya más empleo, más dinamismo de economía, que haya más situación. A mí me encanta mucho la realidad de Chile. Chile tiene una economía muy desarrollada, muy buena, muy positivista. Es triste ver que en Venezuela pagas $3 por un salario mensual y que la gente verdaderamente por $20 te hace cualquier tipo de trabajo. Es triste ver esta situación. Si nosotros somos egoístas y decimos, no, es que Chile está bien, no, es que Ecuador gana en dólares, nosotros seguimos igual y no pensamos en el resto de países entrará y verdaderamente nos afectará. El crecimiento debe ser un crecimiento sostenido regional. ¿Cómo? No lo sé, porque eso no está dentro de los parámetros del contador, ¿no? Tal vez estarán dentro de los parámetros del sociólogo, del político y demás, pero sí debemos buscar una sociedad más justa y ética. Y ahí viene una Alexei, palabra. ¿Qué es la ética? Bueno, mis amigos, coméntenme, les escucho. no, en el mismo tema, bueno, en relación al tema ético, bueno, eh, digamos, la prensa ha dado mucha información de Ecuador respecto a muchos temas bueno, más políticos que nada, producto de la pandemia. Bueno, está involucrado incluso expresidente y todo eso, con temas de comportamiento ético bastante, digamos, judiciales ya, al parecer. Tenemos realidades distintas, yo lo entiendo, y ahí yo no sé si la realidad que tienen ustedes desde el punto de vista de lo que es el Colegio de Contadores Públicos, perdón, el Colegio de Contadores, bueno, el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, no sé si ahí hay sinergia respecto a los colegios técnicos con las universidades, con los órganos reguladores, si hay como, digamos, esta participación que se requiere, creo yo, para engrandecer también la profesión. No sé qué tan cercanos son, si están muy alejados. O sea, se lucha por el acercamiento. Lastimosamente, como en muchos países, cada uno protege y cuida su propio terreno. No le interesa socializar porque piensan que puede ser más agresivo, que le pueden robar las ideas y demás. Entonces, la verdad, nos hemos acercado mucho nosotros a los reguladores, sí. Tenemos convenios en el colegio con la Superintendencia de Compañías, con el Servicio de Rentas Internas, realizamos actividades conjuntas de formación, de ética, de formación fiscal, tenemos los pasaportes tributarios, las charlas de este tipo son totalmente gratuitas, pero no te puedo decir que todo el mundo va a pensar igual. Igual en este momento estamos en el directorio algunas personas que tenemos una visión más humanista, podríamos decir, no económica. Porque si yo le veo al colegio como algo económico, me interesa que el colegio acapare todo lo que más pueda y punto, ¿no? Y lo mismo pasa en las universidades. Lastimosamente las universidades de aquí son intocables. No les interesa que cambien. Los docentes no quieren cambiar. Yo me acuerdo en mis primeros años de docencia salieron las NIPS y con mis ex profesores, yo recién era alumno en ese tiempo, yo le dije, miren, ¿por qué no hacemos unos talleres de aprendizaje y todas esas cosas? Y me dijeron, no, eso nunca va a llegar al Ecuador. ¿Cómo vas a pensar que esas normas llegan acá al Ecuador? No. Y yo me puse a estudiar, no entendía nada la primera vez, obviamente. Yo no tuve la suerte, o no sé si la ventaja de nunca haber estado en una Big Four ni en ninguna firma grande. Entonces, lo mío fue aprendizaje a papel y lápiz, con errores y con todo.
Y es muy difícil entender una norma, totalmente difícil entender la primera vez por una norma. No entendía nada, pero algo traté de ver en aquel tiempo. Pero los profesores no querían cambiar. Y cuando ya entraron las NIV en las universidades, muchos se retiraron porque dijeron que ya no estaban en edad para aprender. Y el profesor de ahora es el profesor del mañana, que le transmite al estudiante esa misma concepción. Y hemos juzgado mucho, decirle, miren, las NIV no es ponerle el NIV o después de hacer ajustes NIV. NIV es pensar una nueva forma de hacer las cosas. Lastimosamente, como te digo, con las universidades no tenemos, hacemos actividades, pero no tenemos un acercamiento, tal como IFAC nos piden sus DOMs, no lo podemos. Afortunadamente, Ecuador, el Colegio de Contadores, ingresó el año pasado nuevamente a IFAC, un proceso muy complejo, en el cual nos piden justamente esto, la autorrelación con las universidades, con la profesión, con las personas y demás. Pero cuando tú no tienes el poder de juzgar, no tienes ninguna actividad, un contador puede afiliarse como no puede afiliarse. Y si alguien me dice, este contador hizo mal su trabajo, lo único que puedo mandarle es una molestación moral, o sea, no me paran bola. Pero más bien nos conviene a nosotros convertirnos en un órgano muy proactivo, porque si alguien se afilia no es por obligación, sino porque siente que va a ser una necesidad real. Y obviamente, esta situación, ahora lo que tú me decías, la corrupción está en todo lado. O sea, aspiro a que Chile no sea así, porque ustedes vivieron otra realidad. No sé, la verdad, no puedo juzgar, ¿no? Yo me siento totalmente incapaz de juzgar el aspecto de lo bueno o lo malo que trajo la dictadura. Creo que es algo que se le maneja totalmente independiente. Pero a mí me asustaba o me dejó atónito cuando fui a Santiago y en una acera puse un pie en la paso cebra y el carro frenó. En Ecuador pones un pie en el paso cebra y o corres o te aplastan. O sea, hay el mínimo respeto al peatón. Y me acuerdo, un colega chileno vino y no podía pasar una calle porque él ponía una pie y veía que el carro no y se regresaba corriendo a que le pisaban. Y es porque es esas costumbres que tenemos. Pero verdaderamente es nuestra sociedad. ¿Cuántas veces te dan el vuelto de más y le dices a la persona, me dio el vuelto de más? Verdaderamente ahí vienen los aspectos de viveza criolla que les decimos. ¿Cuántas veces se respetan los asientos preferenciales en un bus? ¿O te haces del dormido cuando ves a una persona anciana o embarazada? O a veces encontraste un billete falso. ¿Qué haces? ¿Le vuelves a pasar o le destruyes? O sea, esa es nuestra sociedad. Ese es el problema que nosotros tenemos. Es un problema social. ¿Cuántas veces compras repuestos robados? ¿Cuántas veces utilizas los repuestos para pasar una revisión vehicular? En nuestro caso, tenemos que pasar una revisión. No tienes un extintor, vas a decir, préstame un extintor y te prestan. En el caso de un incendio no te van a decir, te presto el extintor. O sea, nuestro problema es social. Nosotros somos los que permitimos esta situación. ¿Cuántas veces, a todos los que hemos sido docentes, qué nos han ofrecido por un puntito? O sea, vamos desde regalos hasta favores. Y la ética de los docentes. La ética importante, porque verdaderamente es catastrófico ver que en algunos lugares los docentes son los que salen con los alumnos y están de fiesta en fiesta, de enamorados de las alumnas, verdaderamente que eso no es educación, sino es prácticamente aprovecharte de las situaciones. Entonces, pero ¿existe o no existe eso en nuestras universidades? Entonces, son situaciones que nos hacen meditar, ¿no? ¿Pagamos por obtener un cargo público? Aquí mucho pagan por obtener un cargo público. ¿Sobornamos a los agentes de tránsito a veces? Mira, todas las cosas no son problema de esto, sino de la sociedad. Todos los problemas de la sociedad son los que vuelven un terreno fértil para que estas personas, verdaderamente sin escrúpulos, verdaderamente se aprovechan de las situaciones. Y esto es nuestra realidad. Debemos cambiar socialmente. Debemos construir una nueva sociedad en el que no es más inteligente el vivísimo que ganó plata sin trabajar y que no le importa ser corrupto, sino quien verdaderamente puede hacer crecer. Y eso es lo que nosotros debemos luchar, construir verdaderamente una sociedad en la que empecemos a erradicar el terreno fértil de la corrupción.
pero todos nuestros países son corruptos. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿no? El hombre, lo que otra vez puse en un chat, ¿no? Verdaderamente, ¿qué es? ¿El hombre tiene la inclinación del bien o tiene la inclinación del mal? Pero eso dejémosle para otro capítulo, porque si no, nos quedamos discutiendo hasta las 7 de la noche. Sí, Pero estamos siempre dentro, vamos a tener esa inspiración hacia verdaderamente aprovecharnos de las situaciones. sí, estamos Así dentro de es. lo que quería decir es que estamos dentro de un paradigma del ser humano con todo lo que hemos vivido, digamos. O sea, hay un cuestionamiento y es interesante ver que la realidad en forma íntegra de nosotros se repite en distintos otros países, distintas realidades, y eso creo que nos une más, porque al final podemos colaborar entre todos. Eso es lo interesante. Leonardo, por favor. No, iba a decir que, bueno, estamos pisando un terreno aquí ya filosófico. El tema de si el hombre nace bueno y la sociedad lo pervierte, o el hombre nace malo. Uf, a ver, eh, este año, por ejemplo, se está incorporando nuevos conceptos. La NIF 3, el nuevo concepto de negocio que habla acerca de que el negocio es un conjunto de activos y actividades cuyo propósito es proporcionar bienes y prestar servicios a los clientes y a partir de allí generar ingresos ordinarios. Una incorporación del stakeholder, a mi juicio, que es bastante valiosa, la que se está incorporando con la NIF. El nuevo marco conceptual a partir del año 2020 también. La nueva forma de medir los contratos de seguro, que incorpora de alguna manera el descuento de los flujos futuros y el devengamiento en lugar de la base caja para muchos contratos de largo plazo. De hecho, Pablo está trabajando ahora en Zurich, compañía de seguros, y suman y siguen los conceptos de las NIF. Ahora, siempre se ha criticado las NIF desde el punto de vista de su metodología de aplicación práctica, porque a diferencia de las normas de FASB, las normas norteamericanas, IASB parte de una base más bien de una metodología deductiva y no de una metodología inductiva como sí lo hace la norma norteamericana o US GAAP. Desde ese punto de vista, creo yo, y no sé qué opinas tú, estimado Alexei, bueno, las empresas siempre tienen la posibilidad de defraudar. Tenemos el famoso triángulo del fraude con oportunidad, racionalización y presión, ¿ah? que de alguna manera impulsa a los defraudadores a cometer fraude. Pero las consultorías, las auditorías, están peligrosamente siendo demasiado complacientes muchas veces con sus clientes. De tal manera que no puedan perder a un cliente, y hay auditoras que están por muchísimos años con el mismo cliente. Claro, ahí cambian de socio y todo lo demás, pero hay una figura un tanto formal. Mi apreciación es que la auditoría no debe ser complaciente, sino más bien la auditoría y la consultoría en general debe ser una consultoría y auditoría críticas. Si no es crítica respecto a lo que está haciendo el cliente, entonces no es una consultoría o una auditoría que esté al alcance, o sea, que sea de muy buena calidad. ¿Qué piensas tú acerca de eso, estimado Alexei? A ver, déjame respirar porque después de eso tal vez me ponga una bomba después de lo que diga. Bueno, mi criterio muy puro. Lastimosamente las auditorías son monopolizadas. Esa es una realidad. Prácticamente podemos decir que casi el 90% de los ingresos de auditoría son monopolizadas por las grandes firmas. Y las grandes firmas también tienen mucha injerencia en estas situaciones. Nosotros vemos todos los problemas que ha tenido Price y muchas de las Big Four en Estados Unidos y demás por el conflicto que tienen entre ser consultoras y ser auditoras. Yo comparto totalmente el concepto de la nueva visión de control de calidad, en el cual no puede ser auditora y no puede ser consultora. Ni siquiera utilizando el mismo nombre. O sea, comparto totalmente ese criterio porque un consultor tiene otra visión. Un auditor tiene una visión inquisidora y a veces pierde mucha imparcialidad en el momento de realizar estas situaciones. Sí lo he visto. Lastimosamente es así. Pero no solamente en el área de las auditoras, sino en todo lado. El mismo IFAC, una entidad que yo respeto mucho por una buena estructura,
pero tiene injerencias totalmente, porque él es profesión contable y el mismo emisor de normas. ¿Hasta qué punto verdaderamente tienen esa independencia para emitir las normas? Y eso es algo que se está discutiendo actualmente, ¿no? Separar la parte de IFAC de esta situación y qué impacto va a tener a nivel global. Entonces, nosotros, yo pienso que aquí deben haber muchas cosas. Yo sí he escuchado, y yo sé que si escuchan muchas personas me van a juzgar y todo eso, pero yo sí creo totalmente en la rotación de las auditoras. No solo en la rotación del personal, sino en la rotación de las auditoras. Porque verdaderamente a veces nos volvemos muy complacientes porque es un cliente que lo tenemos tantos años y que verdaderamente ya pasa desapercibido. Es como cuando nosotros nos damos cuenta de que alguien cambió de peinado. Si le ves todos los días, nunca te diste cuenta. Pero si le ves a los años, sí te das cuenta de esa situación o cuánto has engordado. Eso nosotros no lo vemos cada día. Cuando tengamos que apretarnos la corbata, ahí nos damos cuenta que efectivamente algo hemos engordado. Y esa es la situación real. A veces creo que es muy necesario que la auditoría sea totalmente independiente. Pero creo que hay que diferenciar muchos contextos de auditoría. Si bien es cierto, hay exámenes especiales, hay una clasificación muy amplia de auditoría, pero yo creo que la finalidad de brindar fe pública, dejando a un lado el SOX y todas las situaciones que sabemos que nació de otra realidad, debe estar enmarcada bajo una realidad distinta de aquellas auditorías externas que se contratan no solamente para ver la fe pública, sino de pronto un control de calidad, que yo no le juzgo como auditoría interna, porque tiene otra situación. Entonces, yo sí pienso que debería tergiversarse. En muchos de nuestros países, la auditoría lo hacen porque es obligada, no porque lo quieran hacer. Y esa auditoría obligada no representa muchas veces las necesidades de la empresa. Entonces, sí puede ser juzgada así. ¿Necesitamos hacer cambios en la auditoría? Por supuesto. ¿Necesitamos que los auditores estén al día de las normas? Por supuesto, porque si no, estamos en el limbo. A veces nos da ese problema, ¿no? Y para mí es un problema. Mucha gente cree que yo sé algo de NIR. Entonces, cuando oyen, no, él me implementó las NIR, no, entonces sí está bien. Entonces, no van a revisar, o sea, ya le venden el nombre, pero eso está mal, porque deberían revisar y deberían decir, aunque quiero ver cómo lo hizo, quiero aprender cómo lo hizo. Y a veces, verdaderamente pasamos por alto. Entonces, yo sí creo que una nueva reingeniería será la nueva visión del auditor. ¿Cuál va a ser la visión del auditor? Primero, externa. Total independencia. Si no hay independencia, no hay auditoría externa. Se convierte en un consultor. Y lo segundo, la finalidad de la auditoría externa. Va a ser para valores, para empresas de interés público, o puede ser para otras empresas que de pronto para solicitar un crédito le están pidiendo una auditoría, en el cual debería tener una orientación más sobre temas puntuales de gestión, más que sobre aspectos de razonabilidad general. Pero ese tema, la verdad, yo trato de evitarlo mucho porque, si bien es cierto, también soy auditor, yo respiro NIF. Yo soy consultor de naturaleza. Entonces, no me voy a sentir tan cómodo hablando y juzgando o teniendo unos criterios que tal vez que no los puedo vivir. Si me dice, como le mencionaba Leonardo, de la NIF 3, los cambios de justamente de la buena voluntad o de deterioro, es una situación muy interesante porque a veces se quedaban de los siglos por los siglos, quedaban ahí y nunca teníamos una situación. Es una buena concepción. El nuevo marco conceptual me parece genial, aunque entró en conflictos, porque hay muchos pasivos bajo marco conceptual y bajo, por ejemplo, la ley 21 que no es pasivo y entramos en choque que ya no se dio cuenta. Hay muchos temas que yo sí puedo compartir y también decirlo. En el tema de la auditoría es un punto de vista más bien un enfoque fuera, más no dentro. O sea, yo desde un consultor me gustaría que mi auditor no sea tan inquisidor, sino sea un orientador de políticas. ¿Qué me hace falta? De todas maneras, estimado Alexei, siempre es bueno destacar, ¿no es cierto?, que el auditor externo no persigue encontrar fraudes. No es contratado para encontrar fraudes, sino más bien para opinar acerca de los estados financieros. Yo le digo a mis alumnos que la frase que incorpora el auditor externo en su opinión es, en nuestra opinión, estos estados financieros
cumplen razonablemente y en todos sus aspectos, o representan razonablemente y en todos sus aspectos significativos la situación financiera de la empresa. Ahora, claro, esa frase es un poco ambigua. Yo les digo, ¿qué pasa si ustedes le preguntan a su pareja, oye, ¿tú me eres fiel? Y la pareja le dice, bueno, sí, razonablemente y en todos los aspectos significativos. Entonces suena un poco extraño, ¿no? Pero claro, sin duda no son contratados para detectar fraude. Mira, podríamos estar toda la tarde y muchos días hablando contigo sin parar. Eso ya lo hemos comprobado, estimado Alexei, y muy claro en tu discurso. Te agradecemos mucho. Eso sí, nos gustaría que dedicaras algunas palabras a los actuales alumnos de contabilidad, de auditoría en las distintas universidades en Latinoamérica, para que les des algunas palabras de aliento, reconocimiento y no sé, por lo que quieras decirle a ellos antes de finalizar esta conversación. Bueno, la verdad siempre trato de transmitir una situación. Nuestra profesión es una profesión importante para el crecimiento, tal como lo hemos hablado esta tarde. Y creo que nosotros debemos valorar nuestra profesión. A mí me da golpe al hígado cuando al marketista le pagan $5,000 y al contador 1,000. Verdaderamente es para mí es rasgarme las vestiduras, o sea, no me cuadra. O sea, no, tenemos que valorarnos. Pero para valorarnos debemos dar un paso. Y el paso fundamental es dejar de ser consumidores de normas. Dejar de ser consumidores de reglamentos. Sino convertirnos en ¿qué? En actores. Todo el mundo se queja. No, las normas no son para América Latina. Y viene la pregunta, ¿y cuántos han opinado en las normas? ¿Cuántos estuvieron en las discusiones para decir, no, eso no me cuadra? No, o sea, todos queremos consumir, no, nosotros debemos ser proactivos. Yo les invito a todos, o sea, todos podemos llegar lejos. Yo nunca me imaginé poder llegar hasta donde he llegado. Yo me siento muy complacido en todas las cosas que he hecho, las amistades que tengo, el hecho de estar compartiendo con ustedes. Seguramente, si no hubiera tenido la posibilidad de viajar, de conocer, de estar en los grupos que he estado, no hubiera tenido esta posibilidad. Yo agradezco la oportunidad que tengo de compartir esta situación, pero todos lo podemos. Van a haber más latinos que tengan incidencia, sí, pero tienes que ser un latino preparado. Aprende inglés, no le tengas miedo al inglés. Todo el mundo le tiene pánico al inglés. La primera pregunta que me hacen es, pero es en español. O sea, si viene en chino, pues nos toca aprender chino. Esos son los derroteros que nosotros debemos. El contador tiene que tener esa visión. Dejen a un lado el contexto de que es algo mecánico. Si tú pongas en el contexto de generar riqueza, de ser personas que van a avanzar mucho más allá. Y si ustedes no son contadores, serán los mejores administradores de sus propias empresas porque tendrán la fortaleza financiera. Entonces, yo sí les motivo, actúen con ética. La vida verdaderamente es un pañuelo y todo lo que das se devuelve. Creo que a todos nosotros nos han dicho que dinero mal habido se va como el agua. Dinero bien habido verdaderamente nos satisface. Y no hay mayor satisfacción de saber que hemos crecido, pero dignamente y apoyando y aportando al resto. Todo depende de qué, de nuestra formación. Nuestra formación no termina en la universidad. Nuestra formación empieza cuando terminemos la universidad, porque ahí vamos a enfrentarnos a la realidad. Nunca se queden aletargados. Siempre a aprender más, a comprender más, a tener más amigos. Olvídense del contexto de que nos decían los viejos profesores, ahora es tu compañero, mañana tu competencia. No, ahora es tu compañero, mañana va a ser tu colega. Y tu colega va a apoyarte a crecer más. Yo no tengo ningún miedo, igual que Leonardo, yo le admiro mucho a Leonardo, porque él también entrega mucho conocimiento sin esperar, no se guarda, como muchos profesionales. No, es que esto y es consultoría. No, las cosas no son así. Yo comparto lo que sé, porque mientras yo comparto lo que sé, estoy aprendiendo cosas que ni siquiera ustedes saben. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. Y cuando todos seamos así, vamos a crecer todos y verdaderamente vamos a llegar a tener esa sociedad que estamos buscando. Seamos los contadores, los agentes del cambio de la revolución social dentro de nuestra América Latina. Oh, qué lindas palabras. Muchísimas gracias, estimado Alexei. Muchas gracias, ¿sí? Por compartir con nosotros. ¿Ah? Y esperemos encontrarnos nuevamente en un nuevo diálogo, pues. ¿Ah? Hemos aprendido mucho. Yo he aprendido muchísimo en este
breve diálogo. Así. Gracias, Leonardo, Pablo, Eugenio, por la invitación, y para mí es un placer con mis hermanos de Chile poder compartirlos, y de seguro tendremos una nueva oportunidad.